mejor ahora. Ahí va. ¿Estás en Brasil en estos momentos? Sí, en Brasil, en mi casa. En tu casa. ¿En dónde vivís? Sí. Andradas, es ¿Y una eso? pequeña ciudad de Minas Gerais. Ah, perfecto. Bien. Bueno, vamos a hacer la introducción. Estamos acá hablando con una de las mejores voces no solo del metal latino, sino del metal internacional. Acaba de sacar un discazo y encima me entero que está con la guitarra, así que estamos terribles. Sí, siempre. Siempre con la guitarra, siempre. Bien, vamos a empezar antes que nada. Contame un poco el tema de la pandemia. Después vamos a hablar de todo lo que es la música y todo. Sí, Pero ¿cómo claro. está el tema de la pandemia ahí en Brasil? Bien, en Brasil está malo porque nosotros somos mucha gente, más de 200 millones de brasileños, ¿no? Y entonces así, pienso que el gobierno se tomó mucho tiempo para empezar, ¿no? A cuidar de las vacunas que habla en español. ¿Vacunas? Sí, con las vacunas. Y entonces deberíamos hacer antes. Pero, bien, tenemos que aguardar ahora, pero es un momento muy triste, ¿no? Para todo el mundo, ¿no? No solo para los brasileños, pero para todas las Para todo el personas. mundo, tal cual. Sí, y bien, estoy acá en casa, ¿no? No puedo hacer nada, no hay conciertos, no hay nada, entonces solamente poder aquí platicar, hacer entrevistas, es eso. Bien, Y escúchame, ¿te gusta el fútbol? promocionar el disco. Me Sí, me imagino gusta que mucho, mucho. mucho el fútbol. Sí, claro. ¿Cómo ves esto de la Copa América también que se juega ahí en Brasil? Mira, esa es una polémica acá en Brasil, porque obviamente no se puede hacer nada y ahora quieren poner una copa de fútbol acá con la pandemia y todo lo más. Entonces, es peligroso, claro. Y sí, yo puedo hablar como fan de fútbol, claro, me quedé contento, pero hoy en día es muy complicado, ¿no? No es una cosa natural. Vamos a hacer y es eso, ¿no? Tenemos que pensar en la salud de las personas, ¿no? Entonces, es un tema polémico Complicado. acá en Brasil. Mucha gente está contenta, mucha gente está con odio y están muy así, no están felices, ¿no? Bien, ahora sí Pero vamos te interrumpí, perdóname. No, eso, tranquilo. Ahora sí va a hablar de lo que es este nuevo disco que sacaste, un discazo. Sí. Hace Gracias. hace mucho que no escucho un disco así de power progresivo tan Qué bueno. bueno. Bueno, contanos vos un poco a todos. La isla, en realidad Veracruz, es un disco Sí. conceptual. ¿De qué habla? Bien, primeramente es un disco que celebra 30 años de carrera como cantante profesional y también como compositor profesional, ¿no? Y es un disco conceptual que habla un poco de la historia de Brasil, ¿no? Durante la época de la gran navegación y también una mezcla de una historia ficticia que habla un poco sobre el tema que me gusta mucho, que son los templarios mezclado con la historia de Brasil. Entonces, claro que es una ficción que yo hablo siempre que es una ficción histórica, porque hay una mezcla de verdad, de historia con ficción. Entonces, es así, si tiene tiempo, yo puedo hablar sobre el concepto, pero Tranquilamente. porque es un poco complejo, hay muchas cosas para hablar, pero yo voy a intentar hacer un resumen, ¿está tranquilo? Perfecto. Bien, essa é uma ficção histórica, né, que há conflitos internos, traições. Então, a história é situada na era da Gran Navegação e Veracruz tem como ponto de partida a cidade portuguesa chamada Tomar, e que se passa em 1482, né? E então a história é que um ninho foi deixado na porta em um convento, né? E obviamente desperta la curiosidade de todos porque o niño tem uma marca de nascimento que
siglos antes, né, foi mencionada em uma misteriosa profecia que falava que um ninho iria nascer com uma marca, né, com a cruz em seu peito, e seria como el elegido para lutar contra uma ordem mala chamada a Ordem da Cruz de Nero, e queria destruir a Cruz de Nero, que era uma ordem negra que estava dominando a Europa por 300 anos, né? E obviamente quando o Niño nasceu, né, a Ordem da Cruz de Nero se quedou preocupada e tentaram sempre matá-lo. O personagem principal, que é a criança, o niño, chamado Jorge, e entonces su mamá, né, su madre, obviamente para salvá-lo, dejó su hijo en la puerta del convento y salió para un otro lado para despistar las personas que estaban intentando matarlo en empezó la historia. Y entonces una monja que descubre que hay un niño en la puerta del convento, empieza a cuidar de Jorge hasta completar 18 años y que se queda como su madre, ¿no? Porque estaba cuidando de Jorge desde de nacimiento, ¿no? Sí. Y entonces, durante los 18 años, la Orden de la Cruz de Nero estaba tentando matarlo todo el tiempo y Jorge no sabía por qué, porque no sabía de la profecía, no sabía que tenía una misión en el mundo. Y bien, entonces con 18 años, ¿no? Pedro Álvares Cabral, que es un nombre que el descubridor de Brasil, esa es historia, es verdad, ¿no? Y Pedro Álvares Cabral, yo usé su nombre en la historia para hacer la conexión con Brasil. Entonces, porque la historia obviamente templaria de los caballeros medievales es una de origen europea, ¿no? No de Brasil. Pero haciendo muchas pesquisas para empezar los trabajos con las letras y por el concepto, yo descubrí que los templarios estuvieron acá también, en Argentina, en Brasil, en países de Sudamérica. Cuando vinieron a colonizarnos, estás hablando. Sí, perfectamente. Y después descubrí que Pedro Álvares Cabral, que es el descubridor de Brasil, es miembro de una orden llamada Orden de Cristo, que es una orden que son como descendientes de los templarios. Después que los templarios se acabaron, cambiaron el nombre, solamente eso, cambiaron el nombre para Orden de Cristo, ¿no? Y Pedro Álvares Cabral, esa es historia, es verdad, fue un miembro de la Orden de Cristo, ¿no? Y bien, entonces yo usé que Pedro Álvares Cabral llamó Jorge, que es el personaje principal con la marca, ¿no? Que es el elegido, para venir para Brasil para salvá-lo, porque la Orden de la Cruz de Nero estaba tentando matarlo. Y entonces viene para Brasil y la Orden de la Cruz de Nero viene también para tentar matarlo acá en Brasil. Y entonces hay una gran batalla, una guerra, ¿no? Y de las dos orden, que Orden de la Cruz de Nero y Orden de Cristo, una orden negra y una orden... Claro, estás hablando, siempre habla de esto del maniqueísmo, del bien y el mal, esa es la idea. Sí, total. Y no solo eso, también hay muchos paralelos con relaciones humanas, ¿no? Que hablamos de amor, de amistad, de intrigas y todo eso, ¿no? Pero maniqueísmo totalmente. Esa es la... Bien. Y esto, puedo decir que es el principal de la historia, ¿no? A vos te surge la idea por el fanatismo de esto de los templarios y dijiste, bueno, voy a hacer un disco conceptual. ¿Esto sí. ¿Cuándo te surge? ¿Es de ahora o ya la idea la venías elaborando desde hace tiempo? No, yo tengo esa idea hace tiempo, pero yo necesitaba un momento especial para hacer eso, ¿no? Y yo quería también hablar sobre la historia de Brasil, de Latinoamérica, para hacer una homenaje para nuestro pueblo, ¿no? Entonces, yo pensaba, ¿cómo yo voy a conectar eso con una historia que es prácticamente europea con la historia de Brasil, la historia de los otros latinos, ¿no? Claro. Y cuando yo descubrí que los templarios estuvieron acá en Brasil, entonces fue la conexión perfecta. Ya tenías la conexión perfecta. Sí, entonces es una historia que es, claro, una ficción que está llena de elementos de verdad, elementos de la historia de verdad. Entonces, bien, cuando están en Brasil, que hay una guerra, los indígenas de Brasil ayudan a Jorge
que Jorge, que é o personagem principal, para vencer a Ordem Negra. E então, eu estou fazendo um resumo muito raso, assim, muito simples, né? Porque a história é muito llena de detalhes, de personagens, com sítios, né? Com uma imagem dos sítios, então muitos detalhes de ambientação, então todo eso, lo que tenés en la cabeza, esto que me estás diciendo, la ambientación, entonces, ¿eso se puede sí, ver en algún lado? ¿Está en la tapa del disco, digamos, en la sí, gráfica? sí, 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 sí. Ujú. Bem, para fazer tudo isso, eu chamei um escritor de Brasil para me ajudar, porque eu estava componendo as canções, a harmonia, tudo, e então esse chico que é de Brasil, um poeta também de Brasil, que cantante também de metal, eu falei a história, a parte principal, e eu falei, ok, agora você pode criar todos os personagens, os secundários, né, os personagens secundários e onde vai ocorrer tudo, toda a história, blá, blá, blá. Então, Fábio Caldeira, esse nome, Fábio Caldeira, me ajudou muito com a história, é um gênio acá no Brasil e então foi possível criar uma história que há um livro agora. Vamos lançar um livro no final deste ano, com toda a história. Buenísimo. Y escucha, sí, sí. ¿La pandemia te ayudó a poder realizar todo esto? El tema de estar adentro de su casa, por ahí en otro momento no lo hubieses hecho. Totalmente, porque, bien, no había nada para hacerlo. Entonces, yo me concentré, ¿no? Totalmente en las composiciones, en la creación del tema, de todo el concepto y todo más. Entonces, fue perfecto para mí. Fue mejor do que estar en gira o saliendo o viajando, así. Muy mejor. En un momento hablaste de los distintos personajes y hay dos grandes invitados brasileros en este disco. Uno es muy conocido para todos porque es Max Cavalera. La otra, por ahí, el que no está en el rumbo de que no sea metal, por ahí no la conoce, pero es una gran cantante brasileña como el Ramalho. Sí, muy famosa, muy famosa. ¿Ambos son personajes dentro de la historia también? Sí, también. Max Cavalera está representando el indígena principal, que es como el jefe de la tribu, ¿no? Y que obviamente es la persona que da fuerza para Jorge, para creer en su propia fuerza y para poder encarar y quedar cara a cara con los enemigos, ¿no? Con la Orden Negra. Y que hay una gran escuadra, mucha gente, muchas embarcaciones veniendo para Brasil para matarlo. Entonces, el indígena está siempre hablando para Jorge, tienes coraje, vamos juntos, vamos a vencer. Entonces, es un personaje de fuerza. Por eso yo necesitaba un cantante con una voz más agresiva y por eso el nombre Face of the Storm, que es claro, la cara de la tempestad, porque los indígenas hablaban, nosotros somos la cara de la tempestad, entonces los enemigos van a quedar con miedo, ¿no? Y en el caso de Elba, como hermosa canción, la de Raña Duluar, así se pronuncia. Elba Ramalho es la indígena, la hija del jefe de la tribu, que es llamada Janaína, que en español que es Janaína, y el indígena es llamado Cacique Piatã, el nombre del indígena, el jefe de la tribu, ¿no? Y bueno, su hija, que es Janaína, se casa con Jorge en final de la historia. Por eso que después de la guerra, cuando vencen la guerra, se casan. Esta música es una música de la canción Rainha del Luar, ¿no? Es una canción de amor, de unión. ¿Sería Reina del Lugar? ¿Esa sería la traducción en castellano? Reina, perfecta. Reina del Luar, eso, perfectamente. Bien, y como vos decías que iba todo en hilera, ¿no? Que iba todo encadenado en la historia, justamente vienen un tema atrás de la otra, tanto el de Max como el de Elba. Sí, exactamente. La verdad, hay una orden cronológica de la historia.
las letras y las músicas también. Entonces se va acompañando la primera música, la primera canción es como el empiezo de todo, hablando. Por eso que hay una locución que habla una narración, ¿no? Sí, narración, sí. De su madre, sí, que su madre que está tentando protegerlo y se acaba, matan los bandidos, los hombres de la Cruz de Enero acaban matando su madre, el empiezo de la historia, de la primera canción. Entonces, ese disco es un disco cinematográfico. Yo siempre hablo eso. Yo quería una atmosfera más de cinema para los fans cuando escuchan, ¿no? Cuando escuchan las canciones del disco, que sientan que son parte de la historia, que son parte de la vida de Veracruz. Entonces ese fue un deseo mío desde el principio, ¿no? Bueno, tenés unas intro, unas orquestaciones muy importantes dentro del disco también. Sí, por eso. Uh-huh. Para dar la atmósfera y dar también ese espíritu de realidad. Entonces, por eso le llamé a un chico de Brasil, que es también un genio, que es llamado Pablo Gregg, que es un orquestador MIDI, ¿no? Que hace orquestación para computadores, ¿no? Pero cuando se escucha es como una orquesta de verdad. Y yo siempre hablo que Pablo Gregg para mí es como John Williams de Brasil, que el creador de las trilhas de muchas películas, ¿no? de aventuras, ¿sí? Y entonces hay un gran equipo para hacer Veracruz suenar así, tan grandioso. Se nota y queda plasmado. Mucha gente trabajando, sí, mucha gente trabajando junto. Uh-huh. Sí. Solamente yo es imposible. No, entonces ¿ibas a tocar algo de Raina Duluar o me pareció a mí que ibas a hacer tipo la intro? ¿Cómo? No comprendí, perdón. Sí, me pareció como que cuando estábamos hablando de Elba Ramallo ibas a tocar algo de la intro esa de Raina Duluar o me pareció nada más. Ahora. Si querés. Pensé que ibas a tocarla, por eso. No. Solo tengo la guitarra para quedar así con la guitarra en las manos. Bien, y en la banda están dos amigos tuyos, ex Angra, sí, que son Aquiles y Fabio. Y Fabio, sí. Están con vos desde el 2017 formando parte de Edu Falaschi. Sí, perfecto. Bien, ¿cómo Exacto. fue encontrarse de vuelta? ¿Cómo se dio esto de poder trabajar con ellos? Qué ótima pregunta, ¿eh? Buena pregunta, porque cuando empezamos a hacer los ensayos, ¿no? A tocar de nuevo después de, no sé, desde 2006 que separamos. Sí, 2006, 10 años después. 10 años. Uh-huh. Sí. Yo recuerdo los primeros ensayos, ¿cómo sería? ¿Cómo sabe el español? Ensayos, sí. Ensayos, sí. Y parecía que estábamos tocando en Angra en 2006. Entonces fue así una cosa automática, ¿sabes? Una cosa natural. Y para los fans, claro, fue una situación muy interesante porque somos 3 ex-Angras originales de los tiempos de los años 2000. Y de los discos, ¿no? Rebirth, Temple of Shadows y todo más. Entonces, para los fans fue como una alegría de ver 3 personas originales de un trabajo que fue importante para ellos, ¿no? Entonces, yo recuerdo los primeros conciertos, los fans emocionados, así, llorando, cantando juntos. Entonces, interesante y estoy muy contento de estar junto con Aquiles y con Fabio de nuevo. Bueno, me alegro también y está buenísimo que estén juntos porque suenan terrible. Y ya que trajiste vos el tema de Angra, 2 preguntitas que tienen que ver con esto. Una es el cantante de Angra, que es Fabio Lione. Vos cuando te enteraste de que era Fabio, ¿te llamó la atención? ¿Hubieses preferido un cantante brasilero? ¿Está bien la decisión? Más allá de decir que Fabio es un cantante impresionante, ¿no? Eso es
No, no, no. Yo pienso así, yo tengo que cuidar de mi carrera. Entonces, no tengo una opinión sobre las decisiones de Angra, sobre los cantantes. Y deseo suerte, claro, pero yo prefiero cuidar de mis cosas y no pensar en las cosas de los otros, ¿no? Perfecto. Y también, y ya te tiro esta también. Lo de Kiko en Megadeth, ¿cómo lo viste? Ah, magnífico, magnífico. E, mira, eu quedei muito contente porque, bem, Megadeth é uma banda gigantesca, né? É uma banda mundial muito grande e muito importante. E ter um músico, um guitarrista como Kiko, que eu toquei por 12 anos juntos, né? Em uma banda tão importante foi para mim uma alegria porque é a prova que nós outros latinos podemos chegar sempre mais distante, não? E temos sempre que acreditar e obviamente trabalhar para ter bom trabalho e chegar em ponto mais alto. Então, é possível, é a prova que é possível, né? Tal cual, tal cual. Te hago volviendo al disco Veracruz, estuvo mezclado por Dennis Ward, un grosso o sea, trabajó con Halloween, con Unisonic, con Angra mismo. No sé si vos habías trabajado ya con él en tu etapa de Angra, si habías trabajado. Sí, claro. O sea, de ahí viene. El productor de... Sí, Dennis é o produtor de Rebirth, né? Temple of Shadows e Aurora Consurgence, né? E 3 discos que eu gravei com Angra, com Aquiles também. E por isso eu chamei, porque esse é um disco de 30 anos, né? Um disco que celebra 30 anos como cantante profissional e como músico profissional. Então, ter Dennis é como um momento simbólico para mim e para os fãs, porque obviamente el primer disco que yo canté con Angra, que es Rebirth, fue obviamente probablemente el disco más importante de mi carrera hasta ahora, ¿no? Porque Rebirth fue responsable por mostrar mi trabajo para todo el mundo, ¿no? Para Japón, para Europa, de todos los otros países. Entonces, por eso es un disco importante y tener Dennis Ward conmigo de nuevo y en un disco tan importante también cuanto es Veracruz fue algo muy bueno. ¿Haces un balance? Para los fans, ¿no? ¿Haces un balance en estos 30 años? ¿Te pones a hacer un poco de...? Exacto. ¿Y qué llegás? ¿A qué llegás? ¿A dónde llegás? Bien. Mira, yo usé elementos antiguos, por ejemplo, ese riff acá, que es The Face of the Storm, ¿no? Ese es de 1995. Yo estaba empezando la carrera, ¿no? Entonces es algo muy clásico para mí, que es una composición muy antigua, ¿no? Por ejemplo, la parte de Rainha del Luar, que es Reina, ¿cómo habla en español? Reina del Luar. Reina del Luar, que es Queen, ¿eh? Reina es Queen. Sí, sí, exacto. Sí, perfecto, está bien. Reina del Luar es como... Do you know, do you feel? Esta melodía es de Symbols, de 1998. Entonces es una armonía y melodía muy antigua también. ¿Qué más que yo usé así del pasado? Entonces yo intenté hacer algo bien, que traría una carga histórica de tudo que eu he hecho hasta ahora, né? E, por exemplo, déjame ver esse riff acá de Linda Roy, por exemplo. Está um pouco desafinado, né? Acá estoy en vivo, ¿eh? Sí, tal cual. Es un honor. Estamos con Edu Falacci, que nos está
tocando unas rarezas ahí que está haciendo. Ese acá. Esse é de 2000 e 2006, 2007 que eu criei isso, né? E que era em tempo de Angra, né? Então, eu estou sempre componendo coisas e guardo, né? Vou guardando e agora estou utilizando para um disco que habla sobre 30 anos, né? Então, é uma história que, respondendo a pergunta, onde cheguei. Bien, yo estoy, puedo decir que es un momento de gratidão en español. ¿Cómo? Gratitud. Es como, de gratitud, de gratitud. sí, como que estás dando las gracias. Sí, Okay. sí, perfecto. Para mí es un momento de gratitud con los fans, porque son los fans que me dieron la fuerza para llegar hasta acá, haciendo 30 años como cantante de metal, que usted sabe no es el estilo más popular del mundo, entonces es siempre más difícil, ¿no? Obvio. Y entonces es un momento muy bueno para mí llegar acá con casi 50 años, yo tengo 49 y haciendo lo que amo. Y entonces es un momento de gratitud. Bueno, me alegro. Te saco de Veracruz, vamos al 2020. En el 2020 hiciste el recital de Temple of the Shadow. Bien. Sí. ¿Cómo surge la idea de ese recital? Bien. Cuando empecé a trabajar con Aquiles, ¿no? Hablamos, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Vamos a hacer la historia que construimos junto con Angra, obviamente, porque es una historia importante y obviamente nosotros contribuimos mucho, ¿no? para la historia de Angra. Yo soy el compositor de Angra también. Yo he compuesto muchas canciones para Angra, por ejemplo, canciones importantes como Nova Era, es una canción que yo soy el compositor, ¿no? Spread of Fire, Angels and Demons, Wishing Well, Bleeding Heart, Heroes of Sand, ¿qué más? Muchas canciones. Sí, todos éxitos, por las dudas. Sí, son todos los videoclips, por ejemplo, las músicas de trabajo, los videoclips son canciones que yo soy el compositor, entonces hablé con Aquiles que sería justo con nosotros hacer una gira tocando las músicas que son mis propias músicas y también otras músicas de Angra que son músicas que los fans gustan mucho y yo soy el cantante principal de los tiempos de 2000, ¿no? Entonces pensamos así, vamos a hacer una gira para celebrar con los fans la era con Angra y todos los fans quedaron felices, ¿no? Y Aquiles también, vamos a hacer así. Y bien, después de 2 años, ¿no? Haciendo giras en Japón también, tal, hablamos, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer giras o vamos a hacer algo, una grabación? Entonces pensamos en hacer una grabación en vivo con orquesta y hicimos Temple of Shadows en concert tocando, ¿no? Suenando el disco na íntegra, ¿no? todo el disco con orquesta filarmónica y muchos invitados, como Kai Hansen, como Sabine, como el maestro también, Michael Becerra. El maestro es un maestro más importante de Brasil. Es un chico, es prácticamente un rockstar acá de Brasil, de la música clásica, ¿no? Y ¿qué más? Guilherme Arantes, que es un cantante muy famoso acá en Brasil, que es un cantante de música de Brasil, ¿no? Música popular. Y entonces, sí, fue un concierto para 4.000 personas, ¿no? Y con un investimento muy alto, cerca de $120,000 para hacer el concierto. Entonces, fue una aposta y que fue perfecta, porque todo se quedó lindo con 4.000 personas, que era el máximo, y hicimos un producto con, ¿Y por qué con gran calidad, ¿no? ¿Por qué Temple of Shadow?
Bien, buena pregunta también. Porque nosotros, no sé si tú sabes, pero más en 2004, 2005, no, 2005, Angra, nosotros de Angra anunciamos que iríamos a hacer un concierto de Tape of Shadows con orquesta. Y no hicimos. Entonces los fãs quedaron esperando como 15 años sin nada y no hicimos. Bien, y la banda se separó, ¿no? Entonces hablamos para los fans. ¿Recuerdan el DVD que iríamos grabar en 2005? Ahora vamos a hacer en 2020, 2019, ¿no? Que grabamos. Y entonces los fans, caramba, no acredito, ahora vamos a hacer eso, ¿no? Ahora es realidad. Entonces, por eso también pensamos en hacer eso, para dar para los fans algo que muchos fans estaban esperando, estaban aguardando, ¿no? Entonces, por eso. Muy bien. El tema de Alma, ¿en qué está? ¿En pausa está Alma? Sí, en pausa, porque ahora estoy trabajando con la gira, ¿no? Con la carrera solo, y entonces no hay espacio para nada más. Estamos haciendo muchas cosas, ¿no? Te hago una consulta. ¿Vos estás planeando gira ya para el 2022? ¿Esa sería la idea con Veracruz, sí, con la presentación de este disco? Sí, estamos pensando para 2022, en mayo de 2022, empezar la gira. Esa es la idea. No sabemos, porque ahora... Sí, nunca sabes hoy yo estaba mirando un periódico acá en Brasil y estábamos hablando sobre una nueva gripe aviaria que está viniendo de China. Claro, sí. No sé qué vamos a hacer más, porque cada día es una cosa nueva, pero, y entonces es una locura. Ya en el 2020 estaban hablando del 2021, empezar a hacer los recitales, y ahora desde el 2021 lo estamos postergando al 2022. Llegado el caso, me imagino que vas a pasar por Argentina. Sí, claro, con certeza. Y yo recuerdo en 2001, 2002, cuando hicimos conciertos en Teatro de Flores, en Flores, Argentina. Sí. Teatro Flores, ¿no? Teatro Yo estaba Flores. ahí. ¿Y existe ahí? ¿Aún existe, no? Sí. Existe. Me gustaría de volver en Teatro Flores. Y quién sabe, no sabemos, pero está en los planos, ¿no? Para 2022. Vamos a intentar. El tema de la salud de la voz está totalmente recuperado, eso ya está. Sí, ¿estás bien? gracias a ¿Estás Dios. bien? Sí, tranquilo. No, tranquilo. En el disco quedó Por plasmado Dios. eso, ¿eh? En el disco quedó visto que tenés exactamente la misma voz que cuando estabas en Angra y o sea, en toda tu carrera. Rebirth. Es mi voz de Rebirth, ¿no? Tal cual. Sí, muy emocionante para mí, fue muy importante. Bien. Y hay mucho de Rebirth también en este disco. ¿Puede ser en lo musical? Sí, no sé si era así. Obviamente no es proposital, pero creo que es natural porque es el mismo cantante, el mismo baterista, mismo tecladista y también el mismo compositor. Es inevitable. Muchas canciones de Rebirth. Entonces, puedo decir que es imposible desasociar, ¿no? Desconectar con las cosas de Angra, porque yo fui compositor de muchas cosas de Angra, ¿no? Y la voz de Angra, que la voz también es una cosa importante en la banda, ¿no? Como la cara de la banda. Entonces, pienso que es así, que es imposible separar, desconectar, ¿no? Me pasaba por eso también hay... Ni bien empezó la intro y empieza el primer tema y yo me transporté a Rebirth. Y bueno, por eso te decía que hacía tanto tiempo que no escuchaba algo tan lindo como este Veracruz. Qué bueno, gracias. Me quedo muy contento. ¿Cómo ves esto de, por lo menos acá en toda Latinoamérica tiene que ver mucho lo del streaming? Viste que se están haciendo festivales streaming, mismo en Brasil también, con bandas más emergentes, se podría decir. ¿Vos ves que esto es como para salvar este momento o va a ser una nueva herramienta que se quede? No sé decir, no sé, porque todo es muy incierto, ¿no? No sabemos el futuro, porque
se cambia, cada cosa se cambia, en una semana se cambia, y en 2 semanas se cambia. Entonces, no sé qué va a ocurrir. Pero, bien, ahora vamos en São Paulo, que es una ciudad grande de Brasil, vamos a hacer cerca de 10 conciertos, creo, para hacer como teste, para testar la pandemia. Así. Entonces, festivales creo que es una opción para 2022. Este año imposible. Entonces, pero el futuro es tan incierto, ¿no? Que no sabemos qué va a ocurrir. Está siempre cambiando, ¿no? Entonces, no sé. Bueno, Edu, te agradezco muchísimo. Estuvimos media hora hablando de todo un poco, así que ahora sí vas a poder tocar algo, me imagino. No, só como hablas en español, só bromeando. Pero ese se conoce, ¿no? ¿Te recuerdas? Recuerdo, hermoso. Está bien. Muy bien. Gracias. La verdad, un honor, un placer. Mi honor. Poder estar hablando con vos. Espero que la hayas pasado bien. Gracias por la oportunidad. Muy ahora bueno. Te viene toda una catarata de entrevistas, ¿no? Hablando de... Sí, hoy yo tengo 4 o 5, no sé. 4 más. Bueno, te dejo. Pero está bien. Te agradezco Estoy muchísimo. contento también, porque no tengo lo que hacer ahora, ¿no? El disco está listo, ¿no? Ahora solo tengo que hacer entrevistas. No hay concierto, nada. ¿Se puede comprar el disco? ¿Ya está físico? Sí, solamente sí. Mejor dicho, decime dónde lo podemos escuchar, dónde podemos comprarlo. Bien. Obviamente estamos lanzando primeramente en las plataformas, ¿no? En Spotify, Deezer, Amazon, iTunes, etc. Y Caros Music en Argentina va a lanzar en junio ahora. No sé qué día, creo que 15 de junio va a lanzar en Argentina el disco físico que se puede comprar. Bien. Y espero que compren, ¿eh? Ahí están, muchachos, escuchen, hay que comprar el disco, que repito, es un discazo, y además tenemos en la voz de Edu Falaschi, que es impresionante. Bueno, Edu, te agradezco muchísimo, mandar un saludo a todos los oyentes de Metal Argentum Radio, y esperemos verte en el 2022 por acá. Perfecto. Gracias, amigos de Argentina. Yo amo Argentina mucho, y espero volver, y ojalá yo pueda hacer un concierto en 2022 tocando Veracruz para ustedes. Gracias. Bueno, mil gracias. Obrigado, amigo.